16 está este contrato, por eso que sería un contrato típico, está regulado. Bien, y después, si quisiéramos encuadrar este contrato en las otras clasificaciones, eso no lo pide el ejercicio, pero podemos aprovechar que nos conectamos, lo hacemos ahora. En esto lo voy a ayudar un poco más. Según la modalidad de celebración de este contrato, los podemos clasificar en discrecionales, por adhesión y de consumo, ¿cierto? Bueno, aparentemente, este contrato que nosotros estamos analizando, las partes, ¿lo han negociado en un pie de igualdad o les surge del ejercicio que hay uno que fijó todas las condiciones y el otro solo adhirió? ¿Cómo lo ven? Por adición. Fíjense que dice... Pero Juan realiza el contrato y la otra parte lo firma nada más. Juan realiza un contrato, dice así, Juan realiza un contrato con la Clínica Privada del Riñón para la provisión de servicios alimenticios. Y en virtud de ese convenio, Juan se obliga por 5 años a entregar 200 raciones de comida. Bueno, no dice exactamente el práctico cuál es la modalidad en que se estableció el consentimiento, pero las partes, digamos, ¿qué les hacen suponer? ¿Que hay una empresa que impone condiciones o pareciera que no hay una más fuerte que la otra? En práctico. No, pareciera que no. Es por adhesión. Pareciera que no, ¿no es cierto? O sea, no surge de acá que hay uno que es más fuerte. Por ahí el práctico, si les dijese, supónganse, Ford Argentina saca una oferta de comercialización de determinados automotores destinados a interesados, ahí pareciera que es una empresa que es grande, que comercializa automotores, que lo ofrece de manera general, ahí podría hacer suponer que hay adhesión, ¿cierto? Pero en este caso, por los datos que tenemos, pareciera que no. Por eso es que este contrato es discrecional, o podemos suponer que es discrecional. No es un contrato de consumo. ¿Por qué les parece que no es de consumo? ¿De dónde podemos inferir que no hay un contrato de consumo? ¿Se les ocurre o no? ¿Alguno? Sería, profe, porque no está destinado a industrialización o comercialización. En realidad es porque Lo consume, digamos. O se lo compra. técnicamente la clínica no es un consumidor o usuario. ¿Sí? Porque en realidad eso que ella adquiere no lo hace como un destino final, sino que lo hace para poder prestar los servicios médicos a los internados que ella tiene. La clínica es un profesional de la actividad y lo que está adquiriendo es una suerte de insumo para poder realizar su actividad. ¿Se dan cuenta? Sí, por eso no habría consumo. Bueno, ¿qué otras clasificaciones? ¿Esto sería un contrato principal o parece que es accesorio de otro? Principal. Claramente. Es principal. Principal, no surge de ningún lado de que esté accesorio del otro. ¿Es de cumplimiento inmediato con relación al tiempo o está diferido o hay prestaciones diferidas? Diferidas. Claramente, porque es un Diferidas. contrato a 5 años, ¿no es cierto? Son diferidas. Y después, la ejecución es instantánea, o sea, se cumple en un solo acto la prestación, o es periódico de tracto sucesivo.
Es de tracto Periodo. sucesivo. También, periódico de tracto sucesivo, porque se va a hacer a lo largo de 5 años y de manera periódica. Bueno. La otra pregunta. La Milagros. segunda dice, sí, ¿qué acciones o defensas puede invocar Juan y cuáles son sus requisitos? Bueno, fíjense que en todos los prácticos que ustedes vean, hay, digamos, lo que subyace es un conflicto o un inconveniente que es el que hay que resolver. Ustedes, una vez que identifiquen las partes, se los recomiendo así cuando tengan que hacer un parcial o en un examen práctico, una vez que identifiquen las partes, que son Juan y la clínica, tienen que identificar cuál es el conflicto o el problema. Y además, quién es el que lo tiene o cuál es el principal afectado, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasó acá? Y que en el contrato se había fijado un precio por las raciones, pero ahora Juan tiene el problema de que, o sea, tiene que aumentarlo por tener que agregarle el caviar en este caso. Exacto. O sea, en realidad el problema es que él se comprometió a un conjunto de prestaciones por un precio y que ahora no es que no pueda cumplir con esas prestaciones, sino que le sale muy caro porque el costo de lo que él tiene que hacer subió muy significativamente con relación al precio que se pactó. ¿Se entiende? O sea, él puede seguir dando el servicio, pero si continúa lo tiene que cobrar a 2,50 y a él le va a costar 6. Ese es el problema. O sea, el inconveniente económico, ¿quién lo tiene? ¿Juan o la clínica? Juan. 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 ¿Cuál es la figura, digamos, la regla en materia contractual? Es que si yo me obligué, tengo que cumplir lo pactado. Esa regla, ¿cómo la llamamos? ¿Cuál es el nombre que tiene esa regla que me dice que lo que yo acordé es obligatorio? ¿Se dan cuenta de la pregunta? ¿Cómo llamamos a ese principio del derecho contractual, que es un principio básico, que dice que cuando yo celebro un contrato lo tengo que cumplir? No me puedo arrepentir ni dejarlo sin efecto, etc. ¿Ninguno se da cuenta? Se llama principio de autonomía de la voluntad. Y el efecto de ese principio es que un contrato válidamente celebrado produce sus efectos y para las partes tiene el mismo valor que una ley. Entonces, cada uno está obligado a cumplirlo con relación al otro y no puede dejarlo sin efecto. Ese principio de autonomía de la voluntad tiene excepciones, que nosotros las vemos clasificadas en excepciones, las que se llaman clásicas, modernas y nuevos límites. Son límites al principio de la autonomía de la voluntad, o sea, son distintos supuestos donde, pese a haber un consentimiento, el mismo no es vinculante porque no produce la totalidad de sus efectos o porque puede ser modificado. ¿Sí? ¿En cuál de esos límites al principio de autonomía de la voluntad podría, digamos, invocar Juan para buscar una solución a este problema que tiene? ¿A la libertad de contratar? No, porque no hay Al un problema objeto. con la libertad. Vos fíjate que él, cuando contrata, El objeto del contrato, creo. ¿a cuál que no escuché? El objeto del contrato. No, tampoco está en el objeto el problema. Porque
Digamos, cuando el contrato era válido, de hecho se empieza a cumplir sin inconvenientes, y no hay un problema en el objeto en sí, no se ha transformado en un objeto ilícito, solo lo que le pasó es que se incrementó significativamente el precio. Profe, ¿puede tener algo que ver con invocar el principio de la excesiva onerosidad? Sí, ese es. La excesiva onerosidad, que es uno de los límites, se da por un juego de dos principios. O sea, al principio de autonomía de la voluntad se le agrega otro principio que dice que los contratos son obligatorios mientras se mantengan en el tiempo las condiciones que previsiblemente y ordinariamente las partes podían tener en cuenta al momento de su celebración. Cuando hay un hecho que es ajeno a las partes, que es externo al contrato, que es imprevisible al momento de celebrarse, es algo que no se podía prever que iba a ocurrir. Y ese hecho hace que el contrato se transforme en excesivamente oneroso. No es que no se pueda cumplir, sino que sale muy caro. Entonces se aplica este límite, que es la teoría de la imprevisión, y eso habilita a la persona perjudicada a pedir la resolución del contrato para dejarlo sin efecto, o también se entiende que puede pedir el reajuste, es decir, pedirle a su co-contratante que sube el precio. Y bueno, si este no acepta, ir judicialmente y pedir al juez que vuelva a equilibrar el contrato. Por eso es que a la pregunta esta de práctico que dice ¿qué acciones o defensas puede invocar Juan y cuáles son sus requisitos? Lo que puede invocar es, puede reclamar la resolución del contrato por excesiva onerosidad o eventualmente pedir un reajuste, se le sube el precio. Y los requisitos, después, bueno, los repasan bien del material ustedes, pero tiene que haber un contrato que ha nacido válido, que por circunstancias que son extraordinarias e imprevisibles, externas y ajenas a las partes, tornan a la prestación a cargo de una de ellas excesivamente onerosa. Profe, Además, una otro consulta. requisito. ¿Cómo? Una consulta, profe. Sí. ¿La frustración del fin del contrato no puede ser? No, porque el problema de la frustración del fin no está en la excesiva onerosidad, sino en la causa fin, en el para qué se celebra el contrato. O sea, en En la ese hecho frustración, extraordinario. claro, en la frustración del fin hay una finalidad que está objetivada, es decir, que el contrato se hace con un fin que ambas partes conocen claramente para qué y lo comparten a esa finalidad, y por un hecho que en eso sí es parecido a la excesiva onerosidad, porque es externo, ajeno al contrato, extraordinario e imprevisible también. Lo que ocurre es que se aniquila la finalidad, o sea, hay una de las partes que pierde interés en que se cumpla el contrato. En este caso no hay una pérdida de interés, lo que hay es una excesiva onerosidad. Esa es la diferencia principal. Bien. Bien. Bueno, y la última pregunta. Dice, ¿puede la clínica privada del riñón, por su parte, ejercer algún derecho? Bueno, en este caso sí puede ejercerlo
que es cuando si Juan le Profe, pide la ¿puede resolución. dar fin al contrato? ¿Cómo? ¿Puede darle fin al contrato? No, porque él no es perjudicado. ¿Te das cuenta? No. Ahora, si Juan pide la resolución, que significaría extinguir el contrato, él puede evitar esa resolución ofreciendo un reajuste. O sea, sería algo así como que Juan le dice, mira, no te voy a cumplir más porque esto se me ha tornado imposible, es excesivamente oneroso, me va a arruinar, si sigo cumpliendo con esto. Y el otro le digo, bueno, no, te voy cumpliendo y yo te ofrezco pagarte, en vez de $2.50, $6.20. ¿Sí? Y por supuesto, si no hay acuerdo, será el juez en definitiva el que lo resuelva. Eso se basa en un principio de que una vez que el contrato ha sido celebrado, hay que tratar de mantenerlo al vínculo. O sea, la extinción del contrato es la última opción. El contrato se tiene que extinguir por el cumplimiento, eso sería la regla. Y siempre que se pueda lo tenemos que mantener. Esa sería la respuesta a la última pregunta de ese práctico. Bueno, vamos a ver el práctico 2. Milagros, ¿me ayudás? ¿Le darías por favor el consigna? Sí, profe. El segundo dice, Martín, persona con capacidad restringida, según sentencia para realizar actos de disposición, le compra una bicicleta a un vecino, José, pagándole 30.000 pesos. Cuando va al parque, se la olvida perdiéndola. Luis, apoyo de Martín, toma conocimiento del acto y quiere dejarlo sin efecto. Bueno, ahí antes que veamos las preguntas, de nuevo, como les expliqué en el primer caso, identifiquemos que es un contrato, cuáles son las partes. Y por un lado está Martín, que es quien compra la bici. Sería el comprador. Claro. Bien. José sería el vendedor. ¿Sí? Y aparece Luis, que es apoyo de Martín. Claro, que no es parte en el contrato, No es No. parte, pero sí interviene porque como Martín es una persona con capacidad restringida, tiene un apoyo para determinados actos, no para todos. En este caso, el práctico, ¿qué clase de actos dice que tiene restringido Martín? Actos de disposición, dice. Actos de disposición. ¿Alguno recuerda cuál es la clasificación? Los actos pueden ser de disposición o de qué otra cosa. ¿Y de administración no era, profe? De administración, exacto. El criterio de clasificación es según si comprometen o no sustancialmente el patrimonio. Un acto de administración no compromete sustancialmente un patrimonio porque no lo altera de manera significativa, sino que la modificación que le produce sirve para mantenerlo. Por eso se suele dar como ejemplo de un acto de administración de un inmueble, alquilarlo. Cuando yo alquilo un inmueble, no altero su sustancia, y transcurrido el tiempo el inmueble me va a ser restituido y el patrimonio que voy a tener va a ser siempre el mismo. De todas maneras, puede ser que un contrato de alquiler o de locación por un periodo extenso sí se considere un acto de disposición, porque cuando yo alquilo algo por mucho tiempo, no lo puedo usar. Y eso sí podría decir que mi patrimonio se ve alterado sustancialmente porque tengo una cosa que, digamos, he perdido el uso no por poco tiempo, sino por un tiempo prolongado. Y después el acto de disposición es el que altera sustancialmente el patrimonio
¿Por qué? Puede ser que lo aumente mucho, que lo disminuya o que modifique su composición. En este caso, la venta de una bicicleta sería un acto de administración o de disposición para ustedes. De disposición. Claro, De disposición. porque antes del acto yo tenía una bicicleta y después del acto tengo dinero. No tiene nada que ver la naturaleza del intercambio de las cosas que hice, ¿no es cierto? En general, las ventas son actos de disposición, aunque también puede haber en muchas actividades ventas que sean consideradas actos de administración, ¿cierto? Si yo tengo un kiosco, por ejemplo, y bueno, vendo unos caramelos, esa venta es un acto de administración hacia el giro de mi actividad y el ingreso de dinero después sirve para reponer la mercadería. Sería un acto de disposición si yo modificase sustancialmente. Bueno, en este caso es un acto de disposición. Acá el problema, ¿cuál de las dos partes lo tiene? Martín, profe, Claro. ¿Por qué? porque es él el que perdió la bici, pero ya, o sea, ya la compró y él después la perdió. Él tenía dinero, cambió el dinero por una bicicleta y ahora no tiene ni el dinero ni la bicicleta, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿qué supuesto de ineficacia les parece que quiere invocar Luis? O sea, ¿en qué se quiere basar Luis para dejar sin efecto el contrato? En que Martín, Que Martín era no una, tenía capacidad de ejercicio. claro, para haber realizado la compra de la bici. No tenía la capacidad para actuar por sí mismo en ese acto que realizó, ¿no es cierto? Lo que está buscando es ¿qué es? Es la nulidad, la resolución, la revocación, rescisión. ¿Cuál de las ineficacias está buscando? Dejarlo nulo. Nulo, es la nulidad. El efecto previsto en la ley para un contrato celebrado por un incapaz o persona con capacidad restringida es la nulidad. Esa nulidad, aprovecho para preguntarles, así repasemos los conceptos. ¿Está para proteger el orden público o está para proteger al incapaz o persona con capacidad restringida? Para proteger al incapaz. Para proteger al incapaz. Claro, entonces, ¿quién puede invocar la nulidad? ¿El incapaz o su representante o puede invocarla cualquiera? El representante. Solamente, ¿se dan cuenta? Si el representante ve que el negocio le conviene, ¿podría ratificarlo? ¿O ya la nulidad es de orden público y no se puede? Sí, profe, podría rectificar. Podría ratificarlo, ¿se dan cuenta? Por eso, es un contrato de nulidad relativa. Y el único que puede invocar esa nulidad es el propio incapaz o su representante. Entonces, cuando le preguntan, les dice, ¿qué supuesto de ineficacia invocaría Luis y por qué? Bueno, Luis invoca la nulidad y se basa en que Martín es una persona con capacidad restringida que la ley quiere proteger justamente de su propia conducta que le genere un perjuicio a sí mismo, patrimonial en este caso, ¿cierto? Bueno, ¿cómo sigue el práctico? La otra pregunta que dice. Dice, ¿cuáles son sus efectos en este caso y en qué se diferencian del régimen general de ineficacia? Bueno, en cuanto a los efectos, hay una parte que lo dijimos, cuando calificamos la nulidad, nos falta agregar. ¿Qué pasa cuando un acto es declarado nulo? ¿Qué pasa con las prestaciones que se hubiesen hecho las partes, o sea, con las cosas que se hubiesen entregado? ¿Qué hay que hacer?
Deben devolverse. Devolverlas. restituirlas. O sea, lo que habría que hacer es uno devolver la bicicleta y el otro restituir el dinero. Perdón, eso sería en el régimen general. En el caso en particular de los contratos, hay una regla específica que establece una modificación a la obligación de restituir. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Ninguno? No, profe. Bueno, se los voy a copiar. Está en el artículo 1000. A ver dónde estaba acá. ¿Efectos de la nulidad del contrato, profe? Sí. Yo como soy moderno, se los voy a escribir acá en el... Si puedo. Ahí está. Ahí se lo pegué en el chat con con un efecto medio fiero. Quedado como fondo blanco. Pero fíjense que dice, declarada la nulidad del contrato celebrada por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Quiere decir que, volvamos al práctico, Martín entregó el dinero y José entregó la bicicleta. Profe, cuando hablo de la excepción, ¿es al estado en que pide la nulidad? Porque, como yo lo entiendo, Martín, creo que la persona en capacidad restringida, tuvo un enriquecimiento, porque tuvo la bicicleta, ¿o no? Pero ahora no lo tiene más. Claro, por eso pregunto en qué momento se toma como Y en el momento en que vos pedís la nulidad. Ah, ¿Entendés? O sea que en este caso, si aplicamos esta excepción al régimen general, que es una excepción que se explica por la protección que le da la ley al incapaz, Luis va a poder pedir que José devuelva el dinero que recibió y no va a estar obligado a que Martín restituya una bicicleta porque ya no la tiene. ¿Se entiende? sí, claro. Esto es así porque si no fuese así, se restringiría la protección de los incapaces, porque solamente se podría pedir la nulidad de los actos en que las cosas que ellos hayan recibido subsistan. Justamente por su propia incapacidad, el problema es que a veces las pierden o las malgastan o se las roban, etc. Y después, la última pregunta, Milagros, y ahí terminamos. Sí, dice, ¿habría alguna diferencia con relación al acto con José si Martín, en lugar de perder la bicicleta, lo hubiese vendido a Lucas en 15.000 pesos? Ahí hay una diferencia, ¿o no? Y sí, lo que dice el artículo, Sí. que tiene un enriquecimiento. Claro, ahí se ha enriquecido en 15.000. En realidad, Martín ha sido perjudicial para él el negocio, porque él pagó 30.000 pesos y producto de la segunda venta tiene 15.000. O sea, él en el doble acto que ha realizado se ha quedado con 15.000. ¿Sí? Ha perdido la otra mitad, ha perdido una mitad del dinero que entregó. Entonces, ¿cuál sería el efecto práctico en la solución del caso? ¿Cuál les parece? El caso
En el primer caso, Martín no tiene que restituir nada. Y en el segundo caso, en la segunda pregunta, ¿qué tendría que restituirle a José? Los Los 15.000. 15.000 pesos. Que es la medida de su enriquecimiento. Y es justamente la última parte del artículo 1000 que dice, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Profe, ¿Tenían? entonces Martín le tiene que devolver a José los 15.000 pesos en Claro, este caso. en ese caso sí. Profe, se los tiene que devolver, o sea, como consecuencia de que Luis quiso dejarlo sin efectos, si no, no hubiera Claro. pasado nada. Es el efecto de la nulidad. Claro. ¿Alguna duda más, chicos?